Amigos, como siempre, sean bienvenidos a este su espacio, Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden interactuar con nosotros, también seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, en YouTube poniendo Radio Caracas Radio, en Periscope, y dejar sus comentarios en nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Instagram en @dosisalternativa. Así es, amigos, hoy continuando como siempre en estos temas de salud que tratamos de llevar para que ustedes los entiendan de una forma amena con nuestros especialistas, vamos a conocer de qué se trata, Marilia, una inflamación dolorosa que puede afectar nuestras articulaciones y que lleva como nombre bursitis. Esto, escuchamos mucho esa palabra, yo no sé tú, pero yo sí la he escuchado y bueno, nos imaginamos una bolsa. Yo sé qué será eso. Claro, pero sí, investigando, cuando hacíamos la investigación para el tema de hoy, nos decían que son pequeños sarcos, o sea, una inflamación que se da en las articulaciones, en los huesos, pero ya nos los dirá la especialista que tenemos pautada para hoy. Nuestra especialista, nuestra invitada de hoy se trata de Verónica Liendo, médico internista, reumatólogo. Bienvenida, doctora. ¿Tenemos problemas con la comunicación allí? ¿Está en línea, doctora? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida a su espacio Dosis Alternativa para tratar este tema de la bursitis, ¿no? Muchas gracias por la invitación, es un honor para mí. Muchas gracias. Doctora, vamos a entrar ya con la dinámica del programa. ¿Qué es la bursitis? ¿Por qué lleva este particular nombre? El nombre proviene de bolsa. O sea que ahí la pegué. Es lo que uno se imagina. Unas bolsitas, digamos que son como unas almohadillas que tenemos en nuestro sistema musculoesquelético. Realmente son como 150, 160 bolsitas, y esas bolsitas son particularmente importantes porque ellas se encuentran entre los tendones y los huesos, entre los tendones, entre ellos mismos, entre los huesos y los ligamentos, entre los tendones y los ligamentos. Entonces imagínense que si nosotros no tuviéramos esas bolsitas probablemente sonaríamos todo, porque ellas actúan como amortizando el roce entre esas estructuras musculoesqueléticas para así darle esa perfección del movimiento dentro del sistema musculoesquelético. Claro, ahí disculpe que le interrumpa, doctora, es muy parecida esa función a la que ejerce los cartílagos en las rodillas, quizás en las articulaciones de los huesos. Si partimos del hecho de que el cartílago es un amortiguador también del impacto entre dos huesos, sí, es una función parecida, pero estas son así como unas gomitas que uno tiene entre esas estructuras y que de alguna manera hacen que no suenen ni rocen y que el movimiento sea suave y armonioso. Ellas, a pesar de que son unas bolsitas, y uno cuando piensa en una bolsa piensa que adentro pues hay un espacio, ¿no? Claro. Ellas sí tienen un espacio, pero es un espacio muy pequeño, ¿no? Un espacio como potencial, como virtual. Si hay un pequeño espacio allí, y cuando se enferma es que se pone en evidencia ese espacio. Claro, ¿y qué pasa allí? Es que viene la pregunta, porque ya todos tenemos esto, lo que usted nos explica, estas bolsitas que permiten que nuestro cuerpo no suene como tal, pero ¿qué pasa cuando ya se inflaman? ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? Bueno, si partimos de que ellas se encuentran allí amortizando el roce entre estas estructuras mecánicas que se encuentran funcionando todo el tiempo, cuando nosotros ejercemos un sobreuso de esas estructuras o cuando se producen microtraumas repetitivos o cuando se inflama estas estructuras, algunas de ellas están comunicadas con las articulaciones propiamente dicho. Y si uno tiene una articulación inflamada, pues esa inflamación se puede transmitir a la bolsita que está en comunicación con eso. Entonces en las artritis o en las enfermedades inflamatorias de las articulaciones, pues también se puede lesionar o enfermar la bursa, ¿no? Se puede inflamar. Entonces, dentro de las causas más frecuentes son, primero, los movimientos repetitivos, ¿ok? Segundo, cuando usamos de más. No solamente son movimientos repetitivos, sino que empezamos a utilizar de más una articulación, por ejemplo,
el hombro, que claro, es una articulación que tiene grandes movimientos, pero si uno la usa, se pone a limpiar, o algún esfuerzo laboral, o algún esfuerzo físico repetitivo, eso puede ocasionar que se inflamen las bursas allí. Ahí en ese punto le pregunto, doctora, estas personas que van comúnmente al gimnasio, esta situación de alzar pesas, estos movimientos diarios, ¿ellos corren el riesgo de atravesar por esta situación de bursitis? Sí, cómo no, claro, si el movimiento es repetitivo y no se toma las precauciones de preparar esa articulación, de calentarla antes, de después relajarla, sí se puede ocasionar, precisamente porque como esa función ahí de roce está ahí permanente, si el movimiento se hace de una forma inadecuada y sin la preparación adecuada, por ejemplo en el gimnasio, eso puede ocasionar que haya inflamación en las articulaciones, también los microtraumas. Entonces, por ejemplo, la gente que se apoya mucho en los codos, o ponte tú que sea un mecánico o un plomero que tenga que estar de rodillas, eso puede inflamar a las bursas, pues esos cojinetes que uno tiene entre los músculos. También las enfermedades, otro tipo de enfermedades, por ejemplo, infecciones. Si se produce muchas de estas bursas son muy cercanas a la piel. Entonces, si se produce un roce permanente sobre ellas, puede ocasionarse que la piel se rompa y entre las bacterias que viven en la piel, la más famosa es la llamada estafilococo, y eso puede producir una infección de esa estructura, de esas bolsas que son más superficiales, ¿no? Claro. Igualmente, enfermedades muy conocidas como pueden ser la gota, que son enfermedades por depósitos de cristalitos de ácido úrico, por ejemplo. Eso también puede producir una inflamación de esas bolsas, ¿no? Claro, usted menciona mucho la palabra que es la inflamación, pero ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Porque podemos decir que cuando usted nos comentaba en las causas, apoyar mucho un codo, mover mucho una articulación, podemos decir, bueno, me duele, la gente opta por una crema, hacer otro movimiento y pasa, pero ¿cuándo podemos decir en verdad que está inflamada, tenemos bursitis? Okay. Como les dije anteriormente, ellas están en ese engranaje. Ellas son un elemento importante en ese engranaje que constituye las estructuras que hacen movimiento, ¿no? Entonces, si ese engranaje se ve afectado porque la bursa se inflama, entonces cuando uno va a realizar los movimientos que corresponden a las diferentes extremidades del cuerpo, donde haya la inflamación o la enfermedad de la bolsa, el movimiento va a estar limitado. Claro. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Que donde está la bolsa, esos tendones y esos músculos que realizan ese movimiento, cuando uno va a hacer el movimiento, duele. También puede doler a la palpación. Si uno se toca allí, siente el dolor. Puede haber un aumento de la temperatura en el área afectada, ¿no? Y puede haber un aumento de volumen, se puede hinchar. Entonces, básicamente esos son los síntomas. Claro. Entonces, los movimientos en la estructura afectada también al realizarlos duelen, aumento de volumen en la zona, aumento de calor, ¿ok? Y bueno, el dolor sobre todo desencadenado por el movimiento. Así es. Amigos, estamos conversando con Verónica Liendo, ella es médico internista reumatólogo. Nuestro tema de hoy, conociendo de qué se trata la bursitis. La escuchamos mucho, bueno, hoy estamos recibiendo la información pertinente para hablar con propiedad sobre esta patología. Doctora, vamos a hacer en este momento la pausa correspondiente a esta hora. Nosotros le rogamos que se quede en la línea telefónica porque hay muchas más preguntas sobre esta enfermedad. Vamos a publicidad. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Yoconda Mazzochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0212-751-5165 o el 0424-208-0402 y en Instagram por @od_yoconda_m. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. La casa siempre estará abierta. Juntos, ustedes y nosotros, tenemos el mismo sentir. Hace muchos años yo trabajé aquí en estos estudios. Siento una gran emoción y orgullo porque el trabajo de RCR, desde su director general hasta las personas que trabajan en los pasillos, los productores, los periodistas, son unos grandes valientes venezolanos. Y quería darles un reconocimiento y también apoyo por parte de nosotros a esta gran labor que no va a parar jamás. Todos somos RCR. Escúchanos en Sin Estrés con Verónica Oliveros, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy nuestro programa dedicado a la bursitis, de conociendo de qué se trata esta enfermedad. Para ello tenemos en la línea telefónica a Verónica Liendo, ella es médico internista y reumatólogo. Doctora, bueno, ya conocimos un poco de qué se trata esta patología, nos explicó cuál es la descripción de estas bolsitas, ¿no?, que tenemos en nuestra parte del cuerpo y la función que ellas realizan. Y bueno, porque sea la bursitis, porque esa condición se presenta. Pero ¿en qué zonas del cuerpo, de nuestro cuerpo, por lo general se presenta la bursitis y por qué? Como te dije, realmente hay como 150 bolsitas de estas regadas por todo el sistema musculoesquelético. Pero en realidad, las que se ponen en manifestación con inflamación, con enfermedad, son algunas pocas, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a distribuirlo de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, una de las más frecuentes son las que afectan el hombro. Entonces, allí tenemos una bursitis que se llama subacromiana, que es una bursitis que se produce exactamente en ese lugar en donde está el famoso manguito rotador y la cabeza del hueso del brazo que se llama húmero. Entonces, esa es una bursa muy frecuente y que se tiende a confundir a veces con un síndrome que se produce ahí que se llama de pinzamiento, que es como un pellizcamiento de ese tendón ahí en el hombro, ¿no? Y genera, por supuesto, dolor cuando uno eleva el brazo, cuando uno lo rota hacia atrás, y es bastante discapacitante y bastante frecuente también. Entonces, esa, digamos que en el hombro, esa es la más frecuente. Después pasamos al codo. Entonces, en el codo encontramos el olecrano, que es la puntica del codo, el hueso se llama así, y la bursa se llama olecraniana. Entonces, esa es una bolsa que aparece allí en la punta del codo y que es bastante frecuente. Por ejemplo, por microtraumas, ponte tú la gente que estudia mucho o que está en la computadora y apoya el codo permanentemente, pues entonces esa bolsa se inflama por ese microtrauma. Por supuesto, como señalé antes,
se puede inflamar también porque, por ejemplo, una gota produce bursitis allí, o una artritis, como la artritis reumatoidea, puede producir inflamación de esa bursa, ¿no? Y esta se caracteriza, aparte de que uno se ve la bolsa allí en el codo, en la puntica del codo, en que cuando uno va a extender el codo no duele tanto como cuando uno lo flexiona, ¿no? Porque entonces allí hay el aumento de volumen y limita la flexión, duele. Y lo otro es que aquí tenemos un riesgo especial, que como esa bursa es tan superficial y ese sitio está sometido a tanto trauma, pues la piel se puede abrir y entonces corremos el riesgo de que esa bursa inflamada además se infecte por por las bacterias de la piel, porque la piel se abre por el trauma del apoyo. Entonces esa es una precaución que hay que tener especial en esa zona. Después, si bajamos un poco, nos vamos hasta la pelvis y allá hay una bursitis muy frecuente, muy característica de las mujeres, que se llama bursitis trocantérica, que está exactamente allí en el hueso, en donde está la raíz del miembro inferior de la pierna, ¿no? Entonces, esa bursa, como les dije, es más frecuente en las mujeres y, bueno, y produce mucho dolor, sobre todo en el lado lateral, pues, ahí del muslo, ¿no? Si nos vamos más abajo, entonces encontramos una bursa muy frecuente que incluso se ha dicho que es la bursa de las limpiadoras, que es la inflamación a nivel de la parte inferior de la rodilla, que es por estar arrodillado. Entonces de ahí que se hable de que son las aseadoras que se arrodillan para limpiar el piso. Esa bursa es una bursa también producida por el microtrauma, ¿no? Aunque, vuelvo y repito, también se puede producir por problemas relacionados a artritis de la rodilla o a gota. Y entonces también ahí corremos el riesgo de que, como es un microtrauma y es superficial y es en la piel, que se pueda infectar esa bursa, no solamente inflamarse por el sobreuso, sino que se rompa la piel y que penetren las bacterias y se produzca una infección allí. Claro, usted decía bien claro, doctora, cuando tenemos las causas puede ser por el sobreuso de las articulaciones, en este caso el codo, las rodillas. ¿Quiere decir entonces que esta enfermedad puede aparecer a cualquier edad? Sí, a cualquier edad, pero existen ciertos factores como digamos que predominantes, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres predomina la bursitis trocantérica, la de la raíz de la pierna y lateral al muslo, ¿no? Igualmente hay una bursitis que es en la cara interna de la rodilla, que se llama de pata de ganso o anserina, que es más frecuente en las mujeres, sobre todo por el uso del tacón. Y también son más frecuentes estas bursitis en las personas obesas, ¿ok? Y al parecer hay una relación entre el cojinete graso, el sobrepeso y la aparición de estas bursitis. En los hombres es más frecuente la del codo, probablemente por un tema laboral, ¿ok? Los pacientes de mayor edad, también las bursitis son más frecuentes, sobre todo a nivel de la rodilla, porque se produce una enfermedad que es muy frecuente con la edad, que se llama osteoartritis, y entonces es más frecuente en los ancianos. Y por otra parte, existen grupos de riesgo para ciertas bursitis, sobre todo las infecciosas, que son aquellos en donde hay un compromiso de la capacidad de defenderse contra las bacterias. Por ejemplo, los diabéticos, en los alcohólicos, en los pacientes que tienen inmunosupresión, pues se puede producir con más frecuencia la forma de la bursitis bacteriana. Claro. Amigos, estamos conversando con Verónica Liendo, médico internista reumatólogo. Nuestro tema de hoy, la bursitis, conociendo de qué se trata esta enfermedad. Doctora, le pregunto, en cuanto al tratamiento, ¿cuál es el procedimiento? ¿De qué depende? ¿Cómo es el proceso de consulta? Todo eso que implica atacar esta situación. Muchas de las bursitis ceden espontáneamente. Así como se presentó, pues como hay dolor, el individuo afectado tiende a él mismo, tú sabes, limitar a los movimientos, así se limita el trauma y puede ceder espontáneamente, ¿no?
Si partimos de eso, vemos que el tratamiento básico es que uno evite el trauma o el sobreuso del sitio afectado, ¿no? Ujú. Entonces, esa es el primer paso del tratamiento, ¿no? Hay un reposo de esos movimientos que están afectados. El segundo paso, claro, este es un reposo que no puede ser un reposo absoluto de la articulación porque se corren riesgos. Por ejemplo, si hay una bursitis en el hombro y uno dice, bueno, no muevo este hombro más y pasa con una inmovilización del hombro varias semanas, eso nos puede llevar a que se empeore el problema porque se congela el hombro, ¿no? Entonces, es una limitación de los movimientos, pero en forma intermitente. Igualmente existen medidas locales como el calor o el frío que nos contribuyen a aliviar el dolor, ¿ok? Ujú. Se utilizan fármacos como son los antiinflamatorios, sobre todo los antiinflamatorios comunes que llamamos no esteroideos, que nos ayudan a aliviar el dolor mientras se recupera esa estructura. Por supuesto, proteger los microtraumas. Si usted tiene una labor en donde tiene que estar de rodillas, pues lo más aconsejable es que se usen unas almohadillas para evitar el trauma directo sobre las rodillas, sobre la bursa. Por otra parte, por ejemplo, existe una bursitis que se llama isquial, que es en la nalga y que se produce cuando la gente está mucho tiempo sentada en superficies duras y sobre todo si son personas muy delgadas. Entonces uno puede tener una especie de almohadilla, sobre todo esas que son como unas donas, que ayudan a que no haya impacto directo sobre la estructura. ¿Ok? Igualmente, si en ciertas bursas uno las puede infiltrar, entonces se infiltran con esteroides y con algo de éxito a ese nivel, ¿no? Tiene que ser, por supuesto, de hecho, por un personal de salud, un médico altamente entrenado en ese procedimiento. Claro. Doctor, y le pregunto, en esta situación cuando se presentan estos dolores, por lo general muchos se presentan en todo lo que es la parte del brazo, el antebrazo. ¿Las personas usan compresas de hielo? ¿Es efectivo eso o es que es recomendable en ese tipo de soluciones caseras que sean recomendables si no tienes, por ejemplo, para un analgésico en ese momento y el dolor es insoportable? Sí, cómo no. Claro que alivia. Puede ser frío o puede ser calor. Generalmente cuando hay un trauma, el frío ayuda más que el calor, y cuando es un proceso inflamatorio crónico, el calor ayuda más que el frío, ¿ok? Porque las bursas pueden ser agudas, puede ser un trauma directo, puede ser un proceso, como por ejemplo en la gota es muy agudo, o por ejemplo si hay un trauma es también agudo. Si es en una artritis de otro tipo, por ejemplo una osteoartritis, una artritis reumatoidea, pues tiende a presentarse en forma más crónica, ¿no? Y de ahí el tratamiento puede hacerse con antiinflamatorios tópicos, ¿ok? Aplicados, gel o ungüentos aplicados en la zona. Y como te digo, si esto responde a otra enfermedad, por ejemplo, si el individuo lo que tiene es una artritis reumatoidea, pues el tratamiento de la enfermedad de base va a mejorar también el problema regional, ¿no? Que va a ser en este caso la bursa. Doctora, ¿y la bursitis puede llegar a curarse? ¿Cuánto es el tiempo de tratamiento? Dependiendo, como te dije, de si se trata, primero, bueno, hay que tratar el desencadenante. ¿Ok? Si el desencadenante fue un trauma o fue un microtrauma, pues tenemos que modificar la conducta alrededor de lo que produjo la bursitis. En este caso, bueno, como te dije, utilizar las almohadillas, evitar el trauma ahí en esa zona, ¿no? Si se trata de una enfermedad sistémica que tiene una manifestación en la bursa, pues tratar la enfermedad de base. De eso va a depender, ¿no? Si es un proceso agudo o si es un proceso crónico. Como te dije al inicio del tratamiento, muchas se autolimitan solas, que uno no tiene que hacer sino aliviar el dolor, ponerle reposo, frío o calor. Pero a otras requieren procedimientos. Entonces, en este caso, además del tratamiento de la enfermedad de base, puede ser una infiltración. Pero hay algunas que son recurrentes, muy frecuentes, por ejemplo, en la bursitis del codo. Y entonces algunas veces hay que retirar la bursa. Entonces ya eso, aunque es raro, es un procedimiento quirúrgico. Hay una bursitis que es muy famosa
y que no la hemos mencionado, que es el quiste de Becker. El quiste de Becker es un aumento de volumen que se produce en la región posterior de la rodilla. Es muy famoso, es por frecuente, ¿no? Uh-huh. Y por aparatoso, porque, escúchale, de repente aparece ese aumento de volumen allí en como un tumor ahí detrás de la rodilla, ¿no? Este tipo de patologías se ve ahí en la rodilla porque esa bursa está comunicada con el espacio articular, y cuando hay una artritis, esa bolsa se llena de líquido sinovial, que es el líquido de la rodilla, ¿no? Claro. Generalmente es secundario a enfermedades más sistémicas como la artritis reumatoidea, y en esos casos algunas veces es quirúrgico también. Hay que retirar la bolsa, pues la bursa. Así es, bueno, bien completa la información que nos ha dado la doctora, además, sobre toda esta situación de la bursitis. Ya por lo menos tenemos manejamos con más los términos con más propiedad. Bien, doctora, ya estamos finalizando nuestro espacio. ¿Cuáles son sus redes, punto de contacto? Bueno, @liendoreuma y la clínica Félix Guada en Baruta. Así es, bueno, agradecidos con la doctora Verónica Liendo, médico internista, reumatólogo. Hoy nos aclaró todo con respecto a esta enfermedad que es muy común, que es la bursitis. Así es. Bien, amigos, estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, en Periscope también por @RCR750, en nuestra página web rcr.tv y en nuestras redes sociales @dosis alternativa. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR